Todos, muchas gracias por aceptar la invitación. Mm, Estamos reunidos en uno de los encuentros llamados CIPAS de nuestra universidad, de la UNAD. Tenemos tres invitados en nuestras sesiones hace parte del curso de didáctica 401305 de la licenciatura de Etnoeducación. El día de hoy tenemos tres grandes invitados, tres maestros. mm, que les voy a presentar en este momento y les voy a contar cómo tenemos organizada la dinámica de trabajo. Tenemos a la profesora Elizabeth Castillo Guzmán, es profesora titular del Departamento de Estudios Interculturales del Programa de Etnoeducación de la Universidad del Cauca, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magistra en Psicología Social de la Pontificia Universidad Javeriana, doctora en Historia de la Educación de la UNED en España, recién está titulada como doctora. Ya nos estará contando todo su trabajo sobre su tesis doctoral y sobre sus investigaciones. Es investigadora y coordinadora del Centro de Memorias Étnicas. Sus proyectos se desenvuelven en el ámbito de la historia de las otras educaciones, el racismo escolar, las pedagogías del reconocimiento y la dignificación. Sus más recientes publicaciones son Antes del multiculturalismo, la política educativa del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, 2025, Etnoeducación, Educación Propia y Cátedra de Estudios Afrocolombianos, 30 años de formación docente intercultural en Colombia, 2021, Pedagogías de la Interculturalidad, Justicia Epistémica en las Universidades Colombianas, 2021, en coautoría y Evocación Ancestral y Literatura Afropacífica en la voz de Mari Grueso Romero, 2021. Por otro lado, tenemos al profesor José Antonio Caicedo, profesor asociado de la Universidad del Cauca, sociólogo de la Universidad del Valle y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, investigador del Centro de Memorias Étnicas, docente y coordinador de la Cátedra Afrocolombiana Rogelio Velázquez Murillo, asesor de proyectos etnoeducativos en el campo de las pedagogías de la educación, la memoria histórica y política de los pueblos afrocolombianos y la formación de maestros en ejercicio. Entre sus publicaciones sobresalen Etnoeducación y Cátedra de Estudios Afrocolombianos, Lectura Crítica para el Presente, es el 2025. El racismo escolar, debates educativos y crónicas 2023, en coautoría con la profesora Elizabeth Castillo, Antología de Escritos Afrocolombianos 2022, La Etnoeducación Afrocolombiana, una apuesta para la paz 2017, La Educación y Afrodescendencia en Colombia, Trazos de la Causa Histórica 2015. Mm, Las batallas contra el racismo epistémico de la escuela colombiana, un acontecimiento de pedagogías insumisas, 2015. A mano alzada, memoria escrita de la diáspora intelectual afrocolombiana, 2013. Tenemos también al profesor Alejandro Álvarez Gallego. El profesor Alejandro es pedagogo, es un pedagogo colombiano licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la UNED de Madrid, España. Fue sociólogo, fue socio fundador de la Sociedad Colombiana de Pedagogía, se desempeñó como director del Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP de Bogotá. En el Ministerio de Educación fue subdirector de Desarrollo y Fomento de la Educación y director general encargado de Educación. En la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá se desempeñó entre el 2004 y 2006 como subsecretario académico. Es miembro fundador del Grupo de Investigación Historia de la Práctica Pedagógica. En la Universidad Pedagógica Nacional se ha desempeñado como profesor, director de posgrado, director de la Maestría en Historia de la Educación y la Pedagogía, vicerrector académico y entre el 2014 y el 2018 director del Instituto Pedagógico Nacional. Asimismo, ha sido profesor invitado en varias universidades del país y extranjeras
y ha participado en la organización y coordinación de muchos eventos académicos sobre educación y pedagogía. Ha sido igualmente conferencista, invitado en eventos nacionales e internacionales de educación. En su línea de reflexión y de producción académica, la ha constituido la relación entre educación y ciudad, de lo cual dan muestra varias de sus publicaciones, entre ellas los medios de comunicación y la sociedad educadora, ya no es necesaria la escuela, y la ciudad como espacio educativo, Bogotá y Medellín en la primera mitad del siglo XX. Asimismo, es autor del libro Y la escuela se hizo necesaria, en busca de un sentido actual de la escuela, resultado de la investigación financiada por Colciencia sobre la historia de la escuela en Colombia durante el siglo XIX. Lidera una línea de investigación en historia de los saberes escolares como parte de un proyecto de investigación de largo aliento que el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica adelanta en la perspectiva de la configuración de un campo conceptual de la pedagogía en Colombia. Bueno, entonces damos la bienvenida a estos tres grandes maestros. Es un honor para nosotros y para mí especialmente poder tenerlos a ustedes tres en este mismo espacio virtual. Y pues nada, les doy el espacio que tenemos organizado de esta manera. De 5 a 5:30, 5:45 vamos a tener el espacio a cargo del profesor José Antonio. En este primer bloque se va a trabajar el surgimiento de la etnoeducación afrocolombiana a finales del siglo XX, luchas del reconocimiento de comunidades negras. Vamos a abrir un espacio de conversación entre ustedes y si tenemos algunos de los participantes que tengan algunas preguntas, por supuesto abrimos el sonido, el micrófono para que puedan hablar directamente con los asistentes. Y de 5:45 a 6:30, 6:20, estaremos hablando, lo tendremos a cargo de la profesora Elizabeth Castillo. Este segundo bloque va a estar hablándose sobre etnoeducación y cátedra afrocolombiana en el siglo XXI, escenarios de desarrollo y retos. Entonces, muy bienvenidos todos y doy la palabra al profesor Alejandro, que va a ser el moderador en este espacio. Bueno, muchas gracias a Claudia Rocío, a Elizabeth, a José por estar acá en este conversatorio al que nos han invitado. Yo voy a ser más bien como efectivamente se plantea como moderador, de manera que lo que creemos importante es que esa trayectoria investigativa que José tiene en torno a la educación en los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, y todo el debate que ha habido sobre la cátedra afrocolombiana y los ires y venires de la política al respecto, pero también con procesos de inmersión en la vida de las escuelas y en la práctica pedagógica para encontrar allí pues las problemáticas, pero también las alternativas que se han ido explorando. Y pues la trayectoria también de Elizabeth Castillo en todo el trabajo, también en educación, en contextos de pueblos afrodescendientes, pero también de pueblos indígenas, la educación propia. Ahí va a ser interesante conversar sobre la relación entre estas dos perspectivas, en educación en contextos de pueblos afrodescendientes y en pueblos indígenas. Entonces, para conversar sobre eso, le vamos a dar la palabra primero a José, como ya se dijo. Entonces, por favor, comencemos con tu intervención y después vamos entrando en conversaciones con Elizabeth. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias. Saludo a Claudia, profesora Claudia. Feliz pues de compartir aquí con realmente dos grandes maestros, eh, Alejandro, con Elizabeth. Y solamente somos amigos, sino que también admiro por todo ese trabajo y esa apuesta tan fundamental para todo lo que ha constituido el proyecto de la historia de la educación en Colombia. Pues
contento pues también de poder estar aquí en esta conversa, pues, tratando de poner siempre en voz alta pues parte del trabajo que hemos venido construyendo con Elizabeth y otros colegas del Centro de Memoria Étnicas, y es un poco parte de ese trabajo es haber podido como sistematizar, construir una línea del tiempo sobre los procesos, la emergencia y configuración de una demanda histórica, de una movilización histórica que se ha articulado, por supuesto, a los grandes procesos educativos nacionales y globales, y es lo relacionado con las educaciones y las poblaciones negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Entonces, pues vamos a hacer esta presentación conjuntamente que hemos elaborado, un poco atendiendo a la invitación que nos hacen hoy. En esta primera parte, pues presentar someramente como los grandes hitos que nosotros consideramos han ido configurando a lo largo del siglo XX y sobre todo en la segunda mitad de ese siglo, las demandas históricas alrededor de la educación, de cómo se ha pensado un proyecto educativo, cuáles han sido esas propuestas, y cómo se han articulado, por supuesto, a las demandas sociales, a las demandas educativas nacionales y globales, y es un poco lo que vamos a presentar. Digamos, cuando se habla de la educación y los pueblos afrocolombianos, no tenemos grandes estudios que aborden cuál ha sido o cómo se ha articulado la presencia de las poblaciones afrodescendientes a los debates y a las propuestas educativas nacionales. Ha habido ahí todo un conocimiento, hay unos archivos dispersos a distintos contextos regionales que nos permiten como ir hilando, construyendo esa configuración histórica. Y cuando uno habla de la educación afrocolombiana, es importante primero irse a unos antecedentes que se constituyeron en grandes hitos históricos, entre los cuales algunos actores negros, como se denomina en ese entonces, de las regiones fundamentalmente, Chocó, Buenaventura, parte del Caribe, empiezan a plantear la necesidad de que las poblaciones negras entren en las comunidades, la gente de estos territorios empiece a tener una participación activa en los procesos de la formación educativa del país. Recuerden que estamos hablando de poblaciones que muy recientemente, digamos casi un siglo atrás, apenas se ha entrado en vigencia la abolición de la esclavitud, y son poblaciones que, digamos, en el proyecto de nación, pues no los cobija, digamos, no hay una garantía de derechos básicos, y uno de esos derechos es la educación. Y en los años 30, pues, en todo este proyecto liberal, personajes como Diego Luis Córdoba, cuando se está construyendo todo el proyecto de la departamentalización del Chocó, liberales fundamentalmente, empiezan a plantear toda una demanda en el Parlamento, pero también en la construcción de los partidos, de las clientelas políticas locales, con Bogotá, la necesidad de una educación. Y Diego Luis Córdoba quizás quizás no entra en este hito porque es de los primeros políticos liberales, intelectuales, que plantea la necesidad de construir escuelas normales en el departamento del Chocó, en la intendencia hasta ese momento del Chocó, y se empieza a generar todo un proceso de formación de maestros y maestras, que muchos de ellos y ellas después van a abanderar en los años 60 y 70 todo el proyecto de lo que después va a ser la educación.
Diego Luis Córdoba, digamos, entra en esta historia porque es de los primeros que plantea la necesidad de que la gente negra vaya a la escuela, pero no solamente a una escuela a establecer o a cumplir con indicadores de cobertura, sino como un proceso que él llama de dignificación. Un proceso no solamente de ascenso social, sino de que se requiere en aras de construir ese proyecto de departamento que tener una base social educada, formada, todavía en los principios, en los ideales de la nación, muy en la perspectiva del progreso, de esos ideales que están impuestos o están configurando en esos años 30 y 40, y ahí se va a generar, como Isabel lo ha dicho, una fábrica de maestros y maestras. Entonces, ese primer hito es donde se toma la frase célebre que se le atribuye a Diego Luis de que por la ignorancia se desciende a la servidumbre y por la educación se asciende a la libertad. Y ese principio, esa filosofía, se va a constituir en un ideal que va a encaminar mucho el proyecto de, de los docentes y la formación docente en departamento del Chocó, pero también esto está pasando en otros contextos, como Buenaventura, Tumaco, la formación, la creación de institutos, de escuelas, de normales, que más adelante, digamos, que van a formar una generación que posteriormente va a impulsar ese proceso. Entonces, de los años 30 y 40 hay como ese primer hito al cual se van a sumar pues otros políticos liberales, partidistas, en el norte del Cauca, Marino Viveros, Natanael Díaz, en el Pacífico, en Guapi, Sofonía Yacú, y se forma una tradición política intelectual que va a ser muy importante en la movilización de procesos educativos, todavía en la visión integracionista, ¿no? Pero fundamentalmente que la gente negra vaya a la escuela. La siguiente. Entonces, me parece, digamos, importante ese primer hito histórico para entender cómo es que este proceso se va a ir configurando y vamos, digamos, entendiendo esta demanda de los años 90 no surge en los 90, sino que viene atrás. Hay un acontecimiento, en los años 60, digamos, en los años 40, perdón, se va a configurar el primer proceso, digamos, colectivo, del cual se tenga antecedentes respecto a demandas particulares de poblaciones negras, que se llama el Club Negro de Colombia, que se construye, se configura, surge en Bogotá, producto de muchos migrantes de la costa Caribe y Pacífica y norte del Cauca que llegan a estudiar derecho, medicina, fundamentalmente, y se van construyendo primeros grupos de trabajo de estudiantes que, pues, al vivir muchos de los problemas que vive la población migrante en esa época, la exclusión, la discriminación, pues, digamos, se forma un primer antecedente, se llama el Club Negro de Colombia, que es, digamos, la primera expresión organizativa, y dentro de ese proyecto que ellos reivindican, que empiezan a configurar en grupos de estudio, de trabajo, en centros de investigación, uno tiene que ver con la construcción, con la necesidad de que el sistema educativo colombiano empiece a incorporar los conocimientos y saberes de las poblaciones negras. Todo este proceso se vaya entre los años 40 y 60, y en los años 70, cuando hay una serie de acontecimientos internacionales, las movilizaciones por derechos civiles en Estados Unidos, las luchas por todos los procesos de descolonización en África, en Asia, digamos, todos los fenómenos que se van a dar después de la posguerra, y los debates que empiezan a surgir en el continente a raíz, pues, de todo este fenómeno del nazismo tan doloroso. Digamos también el surgimiento de procesos investigativos
sobre las poblaciones negras en el Caribe, en Estados Unidos, toda una serie de movilizaciones que van a permear a todas estas agentes, estos actores que empiezan también a tener un proceso de organización mucho más fuerte, más consolidado, y emerge toda una corriente de organizaciones que se van a ir expresando en distintos eventos que se empiezan a desarrollar en Cartagena, que se hacen en Cartagena, en Bogotá, en Tumaco, organizaciones, ¿sí? Como el movimiento por las negritudes, el movimiento de los derechos civiles y el tema del racismo, que empieza también a cobrar una dimensión importante en esta segunda etapa, empieza también a retomar una visión más internacionalista. En los años 70, finales de los 60 y 70, muchas de estas demandas que se dan en esa primera etapa empiezan a ser se retoman, pero ya con una idea más consolidada sobre los fenómenos del racismo, la exclusión, la discriminación. Y esto, pues, obviamente todas las ideas sobre la lucha de clases, las luchas raciales en el mundo, el panafricanismo, etcétera, van a ir también teniendo una expresión muy local, muy nacional, y en 1977, Zapata Olivella, un intelectual caribeño, que ya tiene una visión internacionalista de todos los procesos de las luchas afroamericanas en Francia, en Estados Unidos, en el Caribe, retoma mucho una tradición de congresos panafricanos que ha surgido para finales del siglo XIX en Inglaterra, donde se convocaba a muchos colectivos intelectuales, políticos, de muchas corrientes y de muchas visiones, es retomada en Colombia a pensar las problemáticas de esas poblaciones. En ese congreso que se denomina el primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas, en el cual participan ya investigadores renombrados, como en el caso colombiano, como Nina S. Friedman, Orlando Palborda, intelectuales latinoamericanos, afros, como Díaz do Nascimento, el brasilero, Comé de Santa Cruz, del Perú, bueno. Y en Cali se lleva a cabo ese primer encuentro, y ahí hay un elemento muy importante, dos cosas que vale la pena rescatar de esto. Primero, porque se trata ya de un proceso en el cual las problemáticas relacionadas con las poblaciones negras ya empieza a tomar un cáliz más internacional, a pensar ya en forma global cómo los fenómenos parecidos en Colombia acontecen en Brasil, en Estados Unidos, en parte de Latinoamérica, y en las mesas que se discuten en ese proceso, hay una que tiene que ver con filosofía y educación, y ahí por primera vez, o por primera vez no, digamos, ya en un evento de cierta trascendencia y relevancia para la memoria afrocolombiana, se plantea la necesidad, se plantea al Estado, como resultado de esos 3 días de trabajo, que se incluya lo que en ese entonces se denominaba la enseñanza de la cultura negra en la escuela. La cultura negra, digamos, era parte del debate de la antropología, de los estudios históricos, que ya se venía institucionalizando como un campo de saber, y en los resultados y en las conclusiones de esos eventos, las personas ahí reunidas dicen, mire, una de las evaluaciones o las conclusiones que llegan es que los sistemas educativos nacionales, al no hablar en sus planes de estudio, en sus currículos, sus pensus, como ellos lo llamaban, empiezan a generar procesos de despersonalización, de autonegación, y empieza, digamos, a tener mayor fuerza las demandas por la educación. Esto también y esto se va a acontecer también después en eventos en Cartagena,
los segundos congresos en Panamá, el tercero en Brasil. Otros intelectuales empiezan también a plantear estas ideas, Amiresmi Córdoba, un intelectual chocuano. Después, en los años 80, el Centro de Investigación para la Cultura Negra, liderado por Amiresmi Córdoba, crea el primer programa de formación docente en cultura negra, se desarrolla entre Bogotá y Monpós y varias ciudades de la costa Caribe. Y digamos, ese acontecimiento, ese hecho, tiene como objetivo que plantearle a los maestros y maestras de Bogotá y de algunas regiones de la costa Caribe una cualificación. Esa cualificación todavía es hecha por investigadores. Muchos de ellos todavía no estaban, digamos, relacionados directamente con los debates educativos, pero, digamos, hay un antecedente que va a ser muy importante y nosotros siempre lo consideramos como uno de los hitos fundacionales del proceso de formación docente en clave afrocolombiana. ¿Por qué por qué es importante tener este hito aquí? Porque esto va a ir creando una expectativa, va a ir colocando en las redes que se van conformando en ese entonces ya elementos comunes en medio de esa diversidad de perspectivas y de opiniones de estos procesos que nunca han sido homogéneos y que nunca han tenido una sola idea, sino que históricamente han sido diversas, porque hay gente formada en el marxismo como Sansi Mosquera, otros más influenciados por los movimientos proféticos, religiosos, Estados Unidos, como el caso de Juan de Dios Mosquera, otros más influenciados por el pensamiento anticolonial, como el caso de Amiresmi Córdoba, y es decir, pero todos empiezan a plantear entre los años 70 y 80 la idea de que el sistema educativo colombiano es un sistema educativo donde la enseñanza de esa cultura negra no está incorporada o no está incluida en el debate educativo. Y eso va a ser, digamos, fundamental para lo que después, en los años 90, cuando ya hay un movimiento social más consolidado, más organizado, digamos, eh, más definido en sus criterios, en su conformación, en los objetivos que se plantean, pues va a recoger parte de estas ideas que están, como digo, no son procesos que se hacen al margen del Estado. Aquí, digamos, es más el proyecto de estos colectivos que, influenciados por todas estas corrientes ideológicas, pues van a ir también poniendo este debate en distintos escenarios, en congresos, en seminarios, en grupos de trabajo, ¿sí? Y si bien es cierto, eso no tiene todavía un impacto a nivel nacional para el proceso, digamos, para la memoria de los procesos organizativos va a ser muy importante. Entonces, todo esto pasa antes de, como dice Elizabeth en su libro, antes del multiculturalismo, digamos. ¿Por qué es importante estos hechos? Porque mucha de la gente que participa en estos congresos es la que en los años 90, finales de los 90, con el cambio constitucional, en el proceso de la reforma, pues va a ir articulándose va a ser, digamos, como los líderes de ese movimiento, de esas dinámicas colectivas que van a constituir ya en los años 90 el movimiento social afrocolombiano, como lo denominan pues algunos autores, digamos, en la idea de que no es un movimiento, digamos, tradicional, en la perspectiva, digamos, clásica en la que se estudian los movimientos, sino que ese movimiento, pues esas acciones se empiezan a articular fundamentalmente a los grupos, los colectivos de trabajo, de lucha por la tierra, de campesinados, en Cauca,
en el Cauca, en el Pacífico. Es decir, muchas de estas antiguos líderes que eran jóvenes, muchos en eso, después toman esas banderas, muchos van ya a la universidad, ingresan a la universidad ya en los años finales de los 80 y los 90, y en todo en ese giro multicultural, en ese cambio constitucional, pues ya tienen una formación política, ya tienen un conocimiento mucho más desarrollado y elaborado, y es el que van a conformar en los años 90 parte de todo el movimiento que va a llevar a la constitución, a la consecución de la Ley 70 de 1993. En esa Ley 70 de 1993, que muchos la asocian fundamentalmente solo a la lucha por la tierra, los territorios colectivos, también va a haber una demanda muy fuerte por cuáles son los derechos o cómo se concibe el derecho a la educación de lo que entonces ahí se denomina comunidades negras. Esas comunidades negras plantean que ellos también, al ser reconocidos, al pretender ser reconocidos por el Estado como un grupo étnico, que es la categoría con la cual se entra a reconocer a las poblaciones indígenas, fundamentalmente, después a las poblaciones negras, pues también plantean que se requiere un proyecto educativo propio que les permita fortalecer en sus territorios colectivos la identidad, la valoración de la cultura, el fortalecimiento de sus procesos colectivos. Y la idea de que ese proyecto educativo, pues para fortalecer los procesos colectivos de tierras, se requiere también de modelos educativos que sirvan como la base de formación en memoria, en historia, en identidad, para que esos territorios, pues digamos, adquieran el sentido de pertenencia que las poblaciones pues buscan. Y ahí en la ley 70 de 1993, pues también se va a plantear la idea de que en parte de esos artículos se dice que se requiere un proyecto de etnoeducación. La etnoeducación, digamos, es retomada, si bien las poblaciones indígenas tienen ya ese debate en los años 80, los ministerios también se están desarrollando los primeros programas de educación, de etnoeducación. Vemos que las comunidades negras van en paralelo, pero quizás con menos resonancia y menos visibilidad, pero van construyendo ese fenómeno, ese proceso que ya en los años 90, después de la Constitución, sobre todo en 1993, ya se reconoce jurídica y normativamente el derecho a esa etnoeducación de las poblaciones afrocolombianas. Y eso es, digamos, está precedido por una serie de eventos y congresos que se dan en los años ya firmada la Constitución, ¿sí? Donde estas comunidades, estos grupos, estos colectivos, el movimiento Cimarrón, el PCN, las organizaciones y colectivos que están ahí en articulación pues ya con el Estado, con la academia, ¿sí? En una especie pues de sinergia que se va construyendo a demandar, pues digamos, cuál es el modelo educativo para las poblaciones. Y uno de esos modelos va a surgir como la etnoeducación. Ese proyecto, pues, obviamente está después reflejado en la Ley General de Educación, en el capítulo 3, que se denomina educación para grupos étnicos, y aunque esa noción cobija a todos los grupos, en este caso indígenas y afrocolombianos, hay un elemento o una propuesta que también se plantea en esa misma ley, y es lo que se denomina la implementación de la Cátedra de Estudio Afrocolombiano. En los años 90 ya sabemos que el conflicto ha sacado mucha gente de sus territorios, las migraciones que vienen desde los años
70 y 80 conllevan a que haya cada vez más presencia de población negra en los principales centros urbanos. La mayoría de las poblaciones negras van como cualquier individuo a la escuela. En las escuelas se van a enfrentar a problemas de racismo, de discriminación cultural, territorial, es decir, a toda una serie de prácticas discriminatorias que quizás no se viven de la misma forma en los territorios, pero las nuevas generaciones que ya empiezan a nacer en estos grandes centros urbanos, que van a la universidad, ya hay una conciencia en esos años 90 de estos colectivos, y dicen, pues también hay que crear una estrategia que le permita al sistema educativo oficial tener para discutir, por lo menos incorporar en los planes de estudio la enseñanza de esa vieja demanda que se llamaba cultura negra y que en los años 90 va a aparecer como la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Es decir, se plantea además del modelo de la etnoeducación pensado para los territorios colectivos, que a la escuela, que el sistema educativo oficial, pues se le incorpore esta estrategia curricular fundamentalmente para que la educación oficial pues también tenga una herramienta donde se discutan los problemas del racismo, se enseñen los aportes y legados de las poblaciones afrodescendientes, afrocolombianas, de la diáspora, en general al sistema educativo, y se van a crear como esas dos grandes líneas, ¿cierto? Por un lado, la etnoeducación afrocolombiana y por el otro lado, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que son la primera como un proyecto más rural, pensado fundamentalmente para las comunidades rurales, donde se plantea pues que se hace en el territorio y que incorpora la estructura comunitaria, la familia, la escuela, los líderes, ¿sí? Un proyecto como más similar a la educación popular, pero con una perspectiva étnica. Y por otro lado, la cátedra que dice, hay que enseñar en la escuela la cultura negra. Todo esto, pues por supuesto, va a quedar reflejado en toda la normativa que cobija el reconocimiento multicultural a las poblaciones afrocolombianas, y parte de la demanda de los años 90 va a ser para que eso que queda consignado en la ley 70 pues empiece a materializar. Entonces en 1998 surge el decreto 1122 que reglamenta la enseñanza de la Cátedra de Estudios Afrocolombiana. Después parte de ese cómo enseñar o quiénes van a enseñar esa cultura negra en la escuela, esa cátedra de estudios, esos ideales de la etnoeducación. Surge el decreto 3323 que llama el concurso para etnoeducadores afrocolombianos. Se crea un órgano que va a ser importantísimo, que es la Comisión Pedagógica Afrocolombiana, que se convierte en el órgano asesor, en la instancia asesora de comunidades negras ante el Ministerio de Educación. Y todo este tipo de organizaciones pues también empiezan a ser objeto, o de estos derechos empiezan a ser objeto de reconocimiento, y lo que va a pasar desde 1993 hasta el siglo XXI, entrada al siglo XXI, es cómo esas reclamaciones que ya están en la ley pues se hagan efectivas. La Comisión Pedagógica Nacional tiene sus expresiones en las comisiones departamentales, es decir, como las comisiones son como la bisagra entre el Ministerio de Educación y las comunidades para atender las necesidades, las demandas, las visiones de la educación, para llevárselas al ministerio y proponer, de acuerdo a esa visión, los modelos educativos pertinentes. Una de las cosas que se va a discutir es
cómo llevar ese conocimiento a la escuela. Y se crea el concurso para educadores afrocolombianos, donde se propone, no voy a entrar pues en los detalles de las negociaciones y las concertaciones, el resultado final fue que para ser educador afrocolombiano se entra a través de un concurso de méritos a la carrera docente y la comisión de ese momento, en los años, ya entrado el siglo XXI, plantea que cualquier persona, independientemente de su condición étnica, racial, de si está en el territorio o no, puede entrar en la carrera docente a través del concurso de educadores. Entonces, empiezan a generarse varios concursos en el cual las personas, como lo dicen, concursan, presentan una prueba de estado y dependiendo pues de esos, los que saquen los mejores resultados, por decreto se vuelven educadores, y educadores se suponía que esas personas que entran al sistema educativo a través de este mecanismo eran las encargadas o son las encargadas de llevar todas estas ideas, toda esta enseñanza de la cultura negra, la afrocolombianidad al sistema educativo colombiano, público y privado. Eso ha generado toda una serie pues, de debates que seguramente ahora Elizabeth también retomará, de si fue pertinente o no la estrategia, si fue la más adecuada, si fue la más efectiva a la hora de que eso que estaba proyectado, imaginado, se pudiera concretar, pero fue la manera como se entendió de que se creara una especie de base docente en la perspectiva afrocolombiana que llevara al sistema educativo nacional. El panorama, pues, obviamente llega hasta ahí, hasta los años 90 y la primera mitad, la primera década del siglo XXI. Ese ha sido como los logros, las conquistas que en materia de educación hoy tiene la población afrocolombiana, palenquera y raizal, que entre otras cosas se apropia del concepto de educación y distinto pues al de la educación propia de las comunidades indígenas y en cierta manera empieza a tener una mayor relevancia con ese proyecto de la educación. Por eso uno podría decir hoy que hoy cuando se habla de educación se habla más de las poblaciones negras, mientras que la educación propia, diríamos de las poblaciones indígenas. Eso ha sido como esa trayectoria, por supuesto eso tiene muchos matices, pero en general ese ha sido como una historia que se ha tejido a lo largo de esta segunda mitad del siglo XX y en el cual lo que vamos a tener a finales de los 90 es la materialización parcial de una vieja demanda histórica que por lo menos tiene sus antecedentes de los años 30, que se fortalece en los años 60, 70 y que se materializa parcialmente en los años 90, pero que indudablemente es parte de un proceso que tiene muchos actores a casi un siglo de trayectoria. Parece, bueno, ese es como parte pues del relato en el cual la educación llega a materializarse como un proyecto de las comunidades negras afrocolombianas, palenqueras y raizales, y lo que ya va bien en este siglo XXI es cómo ese proceso también se ha ido reconfigurando y tomando otras postas que no se pensaron en esos años 90. Yo dejo ahí para que pues animemos mejor la conversa y creo que ahí pueden salir, digamos, puntos si hay que precisar o conversar, extenderse Muy más. bien. José, muchísimas gracias. Bueno, es que este trabajo yo creo que va a ser de obligatoria lectura por parte de los maestros y maestras que están hoy en día en la escuela ejerciendo su oficio y que sobre todo aquellos que están vinculados con la cátedra afrocolombiana, que tienen ese compromiso, pero también en general el magisterio colombiano tiene que conocer
esta historia y saber lo que implica, lo que significa esta perspectiva, ¿no? Y no solo de la cátedra, sino todo lo que hay detrás en esta historia muy bien contada por José, de lo que ha significado luchar también contra el racismo que se ha instalado en el sistema educativo, pero también en la vida de la escuela. Una que esta tarea urgente y todavía en gran parte pendiente, pues de alguna manera se puede seguir respondiendo a esa tarea con trabajos como estos. De manera que, pero también a quienes están en procesos de formación, futuros licenciados, licenciadas, en las licenciaturas en educación, en las licenciaturas de educación básica primaria, en general, pero especialmente en las licenciaturas de educación, de manera que un estudiante que va a ejercer la profesión en este campo, pues tenga ese antecedente histórico, porque muchas veces se cree que esto es algo o que acaba de aparecer o que siempre ha estado, y no, esto es resultado de unas luchas, creo que José las describe muy bien, esto es resultado de un proceso, de unas movilizaciones, y bueno, todavía hay mucho por hacer. Entonces, que los estudiantes entiendan esa historia es fundamental. Aquí quedan muchas inquietudes, José, muchas gracias por ese trabajo. Es invitarles también a conocer el texto. Ahorita creo que se puede buscar las referencias para ver cómo se accede a él. Y creo que quedan muchas inquietudes sobre, yo dejo abierta para la conversación con Elizabeth y contigo el tema del multiculturalismo, ¿no? Y esa diferencia entre la educación que con lo que terminaste, a lo que hace alusión un poco al tema de los pueblos afrocolombianos y lo que llaman en las comunidades indígenas la educación propia. Entonces, esas diferencias, esos matices, esas relaciones entre esos conceptos son muy importantes para aclarar de qué estamos hablando. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Elizabeth y continuamos la conversación. José, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias. Quiero primero confirmar que me están escuchando bien. Sí. Sí, sí, señora. A mí me gustaría entrar planteando algo que me parece que es muy importante. Nosotros, José y yo, trabajamos en un programa de licenciatura en etnoeducación. Eh, yo hace 24 años y justamente es muy importante entrar diciendo que la etnoeducación tiene un tercer escenario a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI con el surgimiento de las licenciaturas en etnoeducación. Nosotros hemos resumido como este debate, porque es un debate que tiene también otra perspectiva muy interesante. Las licenciaturas surgen inicialmente en dos regiones que tienen como característica una muy importante lucha indígena y también una importante lucha afro, que son la Guajira y el Cauca. Las dos primeras licenciaturas en etnoeducación surgen en 1994. Nosotros estamos cumpliendo ya 31 años de existencia con la Universidad de La Guajira y la Universidad Tecnológica de Pereira, y será en el siglo XXI que surge la licenciatura en etnoeducación de la UNAD. ¿Y por qué es importante entrar hablando de este tema? Porque nuestra tesis ha sido siempre plantear que la etnoeducación que hacemos en las universidades convencionales no es lo mismo que la etnoeducación como proyecto político de los movimientos sociales. Esta historia que nos ha contado José, que tiene también una versión en el caso indígena, pero no me voy a detener allí porque me parece que es muy importante un poco ir matizando que el concepto de etnoeducación es un concepto que va a surgir en el contexto de una lucha y una demanda histórica entre las poblaciones reconocidas como alteridad étnica, es decir, poblaciones que históricamente no se reconocieron como poblaciones nacionales. Este es el caso de los pueblos indígenas y el caso de los pueblos afrocolombianos, comunidades negras, palenqueras y las poblaciones raizales de la región insular del Caribe. Así que este concepto
surge como una bandera de lucha política, no surge como un concepto en el Ministerio de Educación, y esa discusión es importante tenerla clara cuando estamos trabajando en un programa de formación de licenciados en etnoeducación o cuando nos estamos formando como licenciados en etnoeducación, porque la etnoeducación que hacemos desde las universidades convencionales es otro tipo de etnoeducación. Yo he propuesto la categoría de etnoeducación universitaria para entender que, por supuesto, tenemos un proyecto comprometido, solidario con las luchas de los movimientos, pero que lo que hacemos en las universidades no es lo mismo que lo que pueden hacer los movimientos en su agencia política y en su agencia educativa. Así que, digamos, el siglo XXI va a surgir con varios escenarios. Por un lado viene una producción jurídica que reconoce a los grupos étnicos y en el contexto de los grupos étnicos lleva un poco la línea delantera el reconocimiento de los pueblos indígenas, sus derechos culturales, sus derechos ancestrales, su autonomía, el reconocimiento de su posibilidad de autogobernarse. Y todo esto va a quedar consagrado en la Constitución de 1991. Pero por otro lado va a suceder una inflexión que es muy complicada, y es que los pueblos afrodescendientes no entran en la reforma de la Constitución del 91, y como lo mencionó José, tendrá lugar una ley estatutaria particular que es la Ley 70 de 1993, que surge un año después de la Constitución del 91, en la cual se reconoce que hay una importante población colombiana, cercana al 30% del total de la población del país, que también hace parte de la etnicidad. Entonces, este elemento no lo dejemos de lado porque nos va a ayudar a entender un problema de larga duración que tenemos en Colombia en el abordaje de lo indígena y de lo afrodescendiente. Y es que ha habido una manera absolutamente asimétrica y desequilibrada en la forma de atender las demandas, de dar los reconocimientos, de generar las políticas públicas, que se explica muy bien cuando decimos reconocieron a los grupos étnicos, pero se quedaron por fuera las poblaciones afrodescendientes y tuvieron que esperar a que se produjera una ley postconstitucional que debiera ese estatus. Dicho esto, entonces, inauguramos el siglo XXI con 3 escenarios muy interesantes. Una lucha histórica de los pueblos afrodescendientes reclamando en la escuela pública convencional, en la escuela oficial, un lugar para su historia, un lugar para el reconocimiento de su aporte a la configuración de la nacional, de la cultura nacional, y un lugar para sus niños, niñas y jóvenes. Esa lucha que empieza desde los años 30 en cabeza de Diego Luis Córdoba, que luego va a estar en cabeza de los líderes que mencionaba José Antonio, se mantiene ya con estos elementos jurídicos que da la ley 70 de 1993, que da la ley 115 de 1994, y entonces empieza una historia interesante porque el Estado Nacional, en el marco de lo que la ley 70 plantea, debe concertar las políticas educativas para los pueblos afro con una comisión que conocemos como la Comisión Pedagógica Nacional. Este es un primer escenario. Hay un segundo escenario que es muy interesante porque empieza también hacia los años 70, que es el de la lucha de los pueblos indígenas por una educación propia. Los pueblos indígenas también, digamos, apropiaron en los años 90 el concepto de etnoeducación, pero a comienzos de este siglo, entre lo que fue el 2001 y el 2005, el movimiento indígena siente que lo que se reconoció en la Ley General 115 de 1994 y lo que está condensado en el 804, el decreto 804 de 1994, no está cumpliendo con las expectativas políticas de autonomía territorial, de gobierno propio que tiene el movimiento indígena, y entonces empiezan poco a poco a desprenderse del concepto de etnoeducación. Esto es muy interesante porque hoy podemos decirlo sin lugar a dudas, que a partir del 2005, como lo muestran los archivos, como lo muestran las memorias de la Mesa Nacional de Concertación de Políticas para los Pueblos Indígenas, el movimiento indígena abandona el concepto de etnoeducación, señala que es un concepto oficialista, que se despolitizó,
que no tiene capacidad de responder a los proyectos de vida que los pueblos reclaman, y entonces avanzan en formalizar la política de educación propia, que en este año, por fin, después de 2 décadas de negociación y de concertación, se constituyó en política pública. Entonces tenemos un segundo escenario diferenciado respecto a lo que fue la lucha afro, y un tercer escenario es el escenario de las licenciaturas en etnoeducación, donde todos estos elementos empiezan a ser parte de los planes de estudio en un escenario inédito, porque jamás en Colombia había sucedido que una universidad convencional se ocupara de hablar o de formar en estos temas. De cierta manera, yo lo he señalado en varios artículos, las licenciaturas en etnoeducación somos los primeros programas disruptivos que surgimos en Colombia con una perspectiva de descolonización de los currículos, con una propuesta de crítica al eurocentrismo, con un planteamiento claramente de compromiso en la idea de formar maestras y maestros capaces de ocuparse de esa interculturalidad que tanto se requiere en el sistema educativo colombiano. Así que con estos escenarios, la etnoeducación afrocolombiana continúa, y quisiera un poco compartir 3 ideas antes de señalar como el momento actual en el que estamos y un poco las tensiones que tenemos. Y entonces avanza en algo que nos parece muy interesante resaltar, y es que la etnoeducación afrocolombiana, digamos, es tal vez uno de los escenarios más interesantes de producción conceptual y pedagógica en torno a lo que fueron esos primeros planteamientos de los que se ocuparon los intelectuales de los años 50, 60 y 70. Por un lado, dar cuenta de lo que sucede en los territorios ancestrales de los pueblos. Estamos hablando de toda la cuenca del Pacífico, estamos hablando de una parte importante del Caribe seco, de la región del sur de Bolívar, de los Montes de María, de Palenque y San Basilio, parte de La Guajira, el Magdalena. También estamos hablando de la presencia muy importante de pueblos afrodescendientes en los valles interandinos. Y eso es muy necesario decirlo, porque la Ley 70 reconoce las comunidades negras de la cuenca del Pacífico, pero quedan por fuera, por ejemplo, los pueblos afrodescendientes del Cauca, del sur del Valle del Cauca, de parte de la Orinoquía y la Amazonía, donde hoy tenemos una clarísima evidencia de una presencia al menos de 120 años. Y en esta perspectiva, entonces, hay una etnoeducación también raizal, que es la que se produce en la región de San Andrés, Santa Catalina y Providencia, con pueblos además que son bilingües, porque hay un elemento que es muy interesante señalar, y es que en esta discusión sobre la etnoeducación afrocolombiana tenemos también una presencia de diversidad lingüística, tanto para el caso de los palenqueros como de los pueblos raizales. Oye, Pero todo, ¿tú estás sí, con una presentación? sí, Porque no no se la está viendo, creo que no, yo no lo estoy viendo. segundo, ¿por qué no? Dame un segundo. Me dicen de nuevo si se ve, porque técnicamente debería verse. No, todavía No, no. no se ve. Algo pasa. Espérense, yo le busco la comba al palo a esto, porque la dejar de presentar. La de José Antonio sí la pudieron ver bien, ¿cierto? Sí, 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 perfecto. sí, perfecta. Qué raro. Estás compartiendo pantalla completa. Debe ser que hay algo en la. Dejaste de presentar la anterior, Y ya no se cerraste pudo esa. ver, sí. Vamos a ver si. Allí está. No. Si quieres, mira, de pronto mm, compartir todas las pantallas, a ver si te da todo lo que tienes ahí abierto y ahí ya seleccionas. Ok, lo que voy a hacer es. No tengo más ventanas abiertas. No tengo más ventanas abiertas, entonces. Ay, Si se la para. envías a
Claudia, y ella la intenta abrir mientras tú sí continúas. ¿Nada? Sí, envíamela por favor por WhatsApp y ya la... Ya. Dame un segundo. Creo que sí, el problema es este. Tengo que estar aquí dentro de la sala para que efectivamente pueda entrar. Hacemos este último intento y si no me Sí, dice. dale. Ujú. Qué raro. Funcionó perfecto. Es que me toca hacer una vuelta complicada que es abrir WhatsApp, hacer un montón de cosas que no quiero hacer ahorita porque se me puede, no soy capaz, no soy capaz. Si no la podemos ver, no, que pase nada. A ver, ¿qué es lo que pasa con esto? Formación, temporalizador, configuración, comparte. Voy a colocarle ventana, a ver si con ventana funciona. ¿Está o no está? No, todavía no. Si no sigue, para no, Sí, sí, porque me pierdo sí, en por lo el que está tiempo. haciendo. Dale. Entonces, bueno, ¿en qué estaba? Me fui, se me fue la onda, ¿qué estaba haciendo? Me empecé a preocupar por presentar esto, entonces se me olvidó como en qué iba nuestra conversación. No, tú hablaste de cómo la etnoeducación se convierte en un tercer elemento diferente de lo que había sido la lucha de los pueblos indígenas afrocolombianos, y entra la etnoeducación como un tercer elemento ya a plantear, y dices que es una experiencia disruptiva que replantea lo que significa la formación de maestros. En las universidades, Estamos exacto, entonces donde estamos ante, se da cuenta de lo que sucede en los territorios. perfecto, estamos ante un evento que es muy interesante porque, digamos, por primera vez en la historia de este país, las universidades apropian algunos elementos de una lucha protagonizada por unos movimientos y llevan esos planteamientos y los convierten en unos nuevos programas de formación de docentes conocidos como las licenciaturas en educación. Esto es muy interesante decirlo porque efectivamente en el país no había sucedido algo así hasta que llegan las licenciaturas en educación. Y con las licenciaturas en educación pues empiezan a suceder muchos fenómenos también muy interesantes que son importantes en lo que tendría que decirse fue el reconocimiento de la etnoeducación, sus actores, sus saberes, sus distintas formas de incidencia en los territorios. Pero también hay que decir aquí entonces que al tiempo que todos estos procesos que están sucediendo en territorios rurales surgen, eh, también va a emerger con mucha fuerza la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, porque el 70% de la población está en las ciudades. Eso tiene que ver con la propia historia de los pueblos afrodescendientes en Colombia. Y digamos ahí solamente quiero señalar dos elementos que son muy simples, pero que es importante recordarlos. La población afrodescendiente ayudó a construir esta nación. Entonces, es absolutamente entendible que tenga una presencia desde el siglo XVII en ciudades como Cali, Bogotá, Popayán, Cartagena. Es decir, esa idea que el país tuvo de que la gente afrodescendiente estaba solamente donde había plantaciones de caña o donde había minería del Pacífico, pues es una expresión más de la manera racista como se ha interpretado y se ha leído en la historia colombiana. Los pueblos afrodescendientes, desde el fenómeno de la esclavización, ayudaron a levantar las ciudades. Pasto, Cali, Medellín, no se pueden explicar sin la presencia de la población de la diáspora africana desde mediados del siglo XVII, XVIII y XIX. Entonces, esa presencia
que también se va además a aumentar con el fenómeno del desplazamiento forzado, del cual fueron víctimas muchos de los pueblos del Urabá, de los pueblos del Pacífico, de los pueblos de la región de los Montes de María. Estas poblaciones van a tener que abandonar sus territorios durante lo que ha sido el doloroso episodio del siglo XXI y van a llegar a las ciudades a ser parte de estas comunidades urbanas y por supuesto a llegar a los sistemas escolares en estas ciudades. En ese contexto entonces la cátedra afrocolombiana se va a volver un asunto muy importante, especialmente en algunas ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cartagena. Y entonces empieza a acontecer un fenómeno muy interesante en esta etapa del siglo XX, especialmente en lo que ha corrido en los últimos 20 años, y es que por un lado la etnoeducación avanza, todavía muy pensada para el tema rural, todavía muy pensada para las comunidades que, digamos, habitan territorios que han sido durante 200 años parte de la vida de los colectivos de las poblaciones afrodescendientes, y al mismo tiempo tenemos la cátedra como el proyecto hermano de esta perspectiva política de la etnoeducación afrocolombiana, aunque la cátedra no desarrolla todos los elementos que implica la etnoeducación afrocolombiana, porque la cátedra es una política de educación pública para todo el conjunto de la población colombiana que asiste a la escuela, independientemente de su condición étnica. La cátedra es un proyecto para hacerse en articulación con las ciencias sociales escolares en todas las instituciones educativas del país, estén o no estén en territorios afrocolombianos. Entonces, esta doble perspectiva de la etnoeducación y la cátedra va a tener mucha fuerza durante estas dos últimas décadas por distintas razones, pero creo que hay que resaltar que fundamentalmente porque las organizaciones afrocolombianas articuladas alrededor de la Comisión Pedagógica Nacional y también los colectivos de maestros articulados en torno a proyectos muy importantes en ciudades como Bogotá, como Cali, como Medellín, como Cartagena, van a empezar a poner el tema del racismo como un tema que no se puede seguir eludiendo en el debate sobre la educación colombiana. Y sobre esto yo sé que Alejandro, que estuvo tanto en la Secretaría de Educación en Bogotá hace unos años, como en el Ministerio de Educación hace pues, muy recientemente, seguramente Alejandro tú tienes una visión muy concreta de cómo estos asuntos que no estaban en los debates de la educación colombiana hace 20 o 30 años, hoy no se pueden evitar. Cualquier gobierno que llegue hoy al terreno del Ministerio de Educación se va a enfrentar con la pregunta de ¿y cómo vamos a erradicar el racismo? ¿Y cómo vamos a lograr que la cátedra se implemente en todos los establecimientos y no solamente en aquellos en los que el rector está de acuerdo o lo permite, o solamente en aquellos donde hay un profesor afro o una profesora afro que reclama la necesidad de implementar la cátedra? Al mismo tiempo, que la cátedra se amarra de manera radical al debate del racismo, la etnoeducación afrocolombiana se va a amarrar a un cuarto escenario que tiene lugar en el siglo XXI y es la emergencia de los etnoeducadores afrocolombianos. A eso hizo mención hace un rato José Antonio, y es un elemento muy importante porque, digamos, por primera vez en lo que tiene que ver con la historia del oficio docente en Colombia, se va a crear una línea de concurso, de posibilidad de ingreso al magisterio bajo la perspectiva étnico-racial diferenciada. Entonces, el concurso de los etnoeducadores afrocolombianos, que es un fenómeno muy importante que ocurrió hace una década, permitió que en una ciudad como Cali, que es la tercera ciudad más importante del país, se transformara el conjunto de la política educativa. Cali es la segunda ciudad con población afrodescendiente de América Latina, la segunda, después de Salvador de Bahía. Y la influencia de este proceso fue tan fuerte que
Cali decide implementar la etnoeducación en un escenario urbano. La etnoeducación nace siendo un modelo rural y a raíz del concurso de etnoeducadores afrocolombianos y de la declaración, por ejemplo, del distrito de Agua Blanca como uno de los territorios urbanos con mayor presencia de la diáspora afropacífica, entonces se declaran y se reconocen las instituciones etnoeducativas en un contexto urbano como el de Cali. Y eso va a generar una inflexión muy importante en la historia de este proceso de las luchas y de las reclamaciones de los pueblos afrodescendientes. Como lo señala José Antonio en su libro, este es un capítulo sobre el cual apenas estamos empezando a aprender y a conocer. Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar los procesos en Cali, en Cartagena, en Medellín, en Bogotá, y lo que podemos decir es que indudablemente la etnoeducación en el caso de estas ciudades dejó de ser vista como un fenómeno que estaba allá, en los territorios donde se pensó históricamente que estaban los pueblos afrodescendientes, sus culturas ancestrales, y hoy en día ese debate empieza a estar en las agendas eh, que tienen que ver con la educación pública en las grandes capitales de Colombia. Esto es obviamente el resultado de también transformaciones que han tenido las luchas del movimiento afrocolombiano y también tiene que ver con un quinto escenario sobre el cual no nos vamos a referir, pero simplemente queremos que quede planteado, y es que durante mucho tiempo en el país los estudios afrocolombianos, así como en muchos otros países de América Latina, fueron básicamente un asunto de grupos altamente especializados en disciplinas como la historia, como la antropología, eh, estudios que sobre todo se hacían y se desarrollaban en los posgrados de historia o de antropología. Pero gracias a todo este proceso que hemos contado y a toda esta experiencia que el movimiento afrocolombiano ha protagonizado, hoy el conocimiento sobre la afrocolombianidad se ha democratizado. Ya no está en manos solo de 3 o 4 expertos que se formaron en Europa o se formaron en Estados Unidos, sino que hoy hace parte del saber pedagógico de muchas y muchos docentes y etnoeducadores que se han ocupado de empezar a investigar, a buscar las obras, y también que han podido acceder a materiales como la Biblioteca Afrocolombiana, que se publicó hace ya una década, a muchas de las publicaciones que han salido de las manos de las organizaciones, de los colectivos afro, a una también importante presencia de toda esta información en los sitios web, en la autopista del Internet. Entonces estamos también asistiendo, Alejandro y Claudia, a un momento muy interesante en el que con José nosotros a veces balbuceamos, y es como que ese conocimiento que estuvo bajo el monopolio de 3 o 4 expertos de la antropología y de la historia durante décadas, por fin empezó a circular de boca en boca, de mano en mano, de taller en taller, de diplomado en diplomado, y es absolutamente maravilloso hoy poder ir a un encuentro de maestros en cualquier lugar de Colombia o conversar a través de estas plataformas con profesores de Sucre, de Putumayo, de Casanare, que te dicen que saben quién es Candelario Beso, que han leído quién es Zapata Olivella, que saben qué fue lo que pasó con Satorio Valencia en el Chocó, que conocen quién fue Arnoldo Palacios, el gran escritor chocuano del siglo XX, que saben quién fue Petión y qué pasó con la Revolución Haitiana. Es decir, que ha sido posible que esta lucha, esta larga y digna lucha de los pueblos afro, también haya producido este quinto escenario que para nosotros es el de democratizar el conocimiento sobre la afrodescendencia, porque fue un conocimiento que estuvo, como lo dije hace un momento y como lo ha señalado José en sus escritos, estuvo configurado y confinado a unas élites intelectuales que estaban muy alejadas del campo de la educación y mucho más de la formación de educadores. Entonces, todo esto también ha sido posible por las licenciaturas en etnoeducación,
Muchos de los líderes y las lideresas del movimiento afro han pasado por las licenciaturas, han sido docentes de las licenciaturas y eso nos enorgullece enormemente. Así que con estos elementos yo voy cerrando aquí para que de nuevo retorne José Antonio a la conversación y entonces Alejandro y Claudia podamos un poco en este recorrido que ha sido súper sintético, estamos haciendo algo pecaminoso, porque esto que estamos haciendo aquí lo hacemos durante 2 semestres de cursos en la licenciatura en etnoeducación. 2 semestres que implican por lo menos unas 45 sesiones de trabajo con estudiantes, pero hemos tratado un poco de traer aquí como la síntesis y los planteamientos que nos parecen más emblemáticos para cerrar diciendo que también uno de los asuntos que más nos preocupa es que en esta relación asimétrica que ha habido entre lo afro y lo indígena en Colombia, pues se desconozca tanto esta lucha de larga duración que han tenido los pueblos afro, se desconozca tanto un trabajo intelectual que empieza en los años 20 y 30 y que hoy todavía se siga diciendo en algunos lugares que lo afro es más o menos un añadido a estos debates. Entonces, tiene que ver en el fondo con que es una nación, como tú lo planteaste también en uno de tus trabajos, Alejandro, una nación que se reconoció en su pasado indígena, pero que todavía no termina de resolver qué hace con el espejo de la africanidad. Y eso, más allá de nombrarlo bajo los racismos y todas las formas como los racismos se reproducen día a día, tiene que ver también con una posición ideológica y política muy propia de este tipo de sociedades colonizadas, porque lo afrodescendiente nos interpela de otra manera, en un lugar tal vez más crítico y de paridad, porque como lo dijo José al principio, lo afro no reclama otra escuela, la lucha afrodescendiente reclama un lugar en la escuela oficial, un lugar en el currículo oficial, y eso significa afectar al conjunto de la sociedad colombiana, no significa construir una segregación epistémica o pedagógica, significa queremos estar en el sistema, queremos estar en el currículo en el que aprenden todas y todos los colombianos, y eso tiene otras implicaciones que son a veces mucho más eh, comprometedoras para el establecimiento. Bueno, no pude con la presentación, no sé qué me pasó. Así que continuamos aquí en la conversa. Pero no se necesitó con una conversación que tu exposición estuvo perfecta, no necesito imágenes. Las creamos en la cabeza. Qué bueno. Bueno, José, ¿dónde estás? Se los fue Bueno, José. no Que sé, no te guste. no sé si, Aquí estoy, aquí estoy. bien, a mí me gustaría que profundizaran un poquito, José y Elisa, sobre esa noción de multiculturalismo. Y yo creo que eso tiene que ver también con las dos vertientes, las dos corrientes de la educación que se abrieron en Colombia. Luego los pueblos indígenas quisieron justamente para diferenciarse de lo que se hablaba con los pueblos afro, dijeron, hablemos de educación propia. Y ahí está la diferencia evidente cuando al final tú dices, Elizabeth, los pueblos afro no reclaman otra escuela, los indígenas sí. ¿Qué significa esa diferencia? Y quizás a la luz de ese concepto de multiculturalismo, en educación, ¿eso qué implicaciones tiene? ¿Cómo lo ven? Pero Claudia también quería plantear algo. Sí, pues es que tengo muchas preguntas, pero el tiempo no nos va a dar, nos toca, o voy a tener que irme a la Universidad del Cauca a las 45 sesiones Aquí te esperamos. para poder, para poder despejar mis dudas. Pero básicamente estaba pensando en este recorrido histórico. Claro que fue muy rápido, pero muy claro en algunas, como en algunos hitos, pero me surge una pregunta respecto al concepto de etnoeducación. Si este concepto nace pensando en estos pueblos indígenas y en los pueblos afrodescendientes,
o en los otros pueblos. ¿Qué pasa con este concepto cuando lo tenemos apropiado en las universidades, pero los pueblos indígenas dicen, no me interesa este concepto, nosotros queremos y estamos trabajando por la educación propia? Y también está pasando algo similar, según lo que alcanzo a entender, con respecto a los pueblos afrodescendientes con la cátedra de estudios afrocolombianos o con esos estudios que se están dando respecto al tema afrocolombiano. Entonces, digo, finalmente, entonces, ¿quiénes quedan en la sombrilla? ¿Qué pueblos quedan dentro de la sombrilla de la etnoeducación? Claro, nosotros como universidad estamos trabajando para que salgan licenciados en etnoeducación específico y demás. Está trabajando en el Estado, estamos cambiando para que podamos tener más profesores que tengan que ver con estos acercamientos a estos pueblos. Pero ahí, ¿qué está sucediendo con ese concepto? ¿Nos lo apropiamos en las universidades cuando los pueblos lo rechazan? Bueno, vamos a conversar porque son dos temas así de gordos. Entonces, José, Sí. si te parece, tú agarras el multiculturalismo y yo voy a agarrar lo que Claudia, lo que tú estás diciendo. Y quiero plantearle a los colegas que están en sala, porque ustedes se van a enfrentar a este debate. Este debate es un debate muy complicado, porque lo primero que hay que decir es que el concepto de educación es el resultado de una conversación que tuvieron dirigentes indígenas y afrodescendientes hace 30 años con algunos intelectuales del ministerio, apropiando un concepto que no se produjo en Colombia, que es el concepto de etnodesarrollo, y que es un concepto muy interesante, es un concepto producido en un contexto, bueno, que tuvo que ver con las críticas al indigenismo, con todo el tema de la pretensión de integrar a lo que se denominaban como los pueblos tribales. Y el concepto de desarrollo no es otra cosa que el control cultural. Es decir, bien, usted me dijo primero que yo no era parte de la nación y me condenó a la marginalidad. Entonces, en pleno siglo XX, bajo esa premisa, entonces estos pueblos tribales, étnicos, depende del lugar del planeta en donde estés ubicado, van a decir, entonces tenemos la posibilidad de decidir qué tipo de desarrollo queremos y no queremos el desarrollo de Occidente. O sea, venimos de la locura del desarrollismo de los años 70, entonces surge la noción de etnodesarrollo, que no es más que otra cosa que cada pueblo, según su cultura y según cómo ha conservado lo propio o le han impuesto lo ajeno, va a decidir qué quiere hacer con su vida, con su salud, y entonces bajo esa sombrilla se crea el concepto de etnoeducación. Eso es muy importante saberlo, porque el concepto de etnoeducación es un concepto también subsidiario de la teoría del control cultural y del etnodesarrollo. Son los años 80, claro. Son los años 80 en un país que no reconoce a los movimientos étnicos, no reconoce al movimiento indígena, mucho menos al movimiento de las comunidades negras. Y estos dirigentes están tratando de encontrar una silla en el ministerio y entonces se crea el programa de etnoeducación en los años 80 en el ministerio, mucho antes de que se hablara de etnoeducación en la Ley General de Educación. Pero el concepto ha transmutado, se ha convertido en muchas cosas y cierro diciendo que deberíamos tener un seminario para hablar, lo hemos intentado entre otras cosas desde hace 10 años, para hablar seriamente de qué es lo que estamos haciendo las universidades bajo el techo de licenciatura en etnoeducación. Porque ahí hay mucha tela que cortar. Somos 5 universidades en Colombia, cada una trabaja de una manera muy particular. El caso de la UNAD es un caso absolutamente importante porque ustedes tienen la mayor cobertura del país, cerca de 3.000 estudiantes. Nosotros en la del Cauca tenemos 180, la Guajira tiene un poco más de 400, la Bolivariana tiene más o menos 200, pero somos 5 programas que titulan en un campo que nació en los movimientos sociales y que se institucionalizó en el campo de las políticas de la educación superior. Por eso nosotros decimos que hacemos etnoeducación universitaria. Y ahora claramente, con la existencia del sistema de educación propia,
pues tienen muchas pensiones dependiendo de la región donde estés, porque no se puede generalizar. Hay regiones en el Cauca donde tenemos la UAI, que está formando a los pedagogos comunitarios. Entonces es muy probable que los licenciados en etnoeducación no sean los que van a trabajar en la educación propia, pero en la Universidad de La Guajira, por ejemplo, quienes siguen apoyando y trabajando en el sistema de educación propia son los licenciados en etnoeducación. Entonces, esto no se puede generalizar, toca mirar desde qué región estamos hablando, quién es el estudiante, si pertenece a un pueblo o no. Y en ese sentido, yo creo, Claudia, que estamos en mora hace mucho tiempo de hacer un debate. En el 2024 tuvimos aquí un congreso al cual invitamos a las 5 licenciaturas, justamente en la idea de que tenemos que conversar sobre esto, porque el país ha cambiado desde cuando se crearon las licenciaturas al día de hoy. La política de la educación ha cambiado y se ha transformado de manera muy importante, y las universidades tenemos que seguirle el paso a estas realidades para también responder para qué estamos formando licenciados en educación y a qué tipo de procesos se van a vincular, si es en el caso de la educación propia o si es en el caso de los procesos de educación afrocolombiana. Ese debate no se ha dado y cada universidad está resolviendo su propia sobrevivencia con la calificación de registros, la renovación, etcétera, etcétera. Pero yo cierro para dejarle la palabra a José y para hacer un jalado de orejas pública a moto propio. Es, las licenciaturas nacimos inspiradas en los movimientos sociales, entonces no hemos sido capaces de organizarnos como red. Llevamos varios años intentándolo justamente para dar estos debates, y yo creo que esta sería una muy buena oportunidad para volvernos a juntar y conversar cómo darle respuesta a todos estos nuevos escenarios en los que incluso los movimientos nos cuestionan. A nosotros nos dan mucha madera todo el tiempo. Y yo no tengo problema en decir, pero está bien, o sea, el movimiento es el movimiento y la universidad es la universidad, no vamos a equivocarnos en nuestros papeles, pero nosotros somos los que titulamos bajo la denominación licenciados en educación. Entonces, si somos el Estado, entonces los movimientos nos pueden hacer la pregunta, ¿para qué están formando ustedes? Así que bueno, José, continúa con la ruta del multiculturalismo un poco en la pregunta que Alejandro nos ha planteado, y es cómo todo esto se conecta y dialoga con lo que fue esa emergencia del multiculturalismo educativo en Colombia. Pues a ver, yo creo que es muy importante señalar que tanto las demandas del movimiento, del movimiento indígena y las organizaciones afro, pues se inscriben en ese proyecto del multiculturalismo. Es decir, no es que estén unas por fuera de lo otro. Son reconocidas por el Estado y se demandan al Estado. Es finalmente el Estado el que reconoce, ¿cierto? Y se vuelve garante de que ese reconocimiento se materialice en unos derechos básicos que en este caso corresponden pues a ciertas demandas educativas. Ahora bien, la pregunta es, el asunto es cómo esas demandas se expresan, por un lado, en el movimiento indígena, de otros en las poblaciones o en las organizaciones afro. Si uno tuviera que decir, y esto, digamos, está grabado, entonces espero que no me meta el problema, pero ya me he metido muchas veces, es decir, el proyecto de educación propia es lo más cercano a esa noción del etnodesarrollo, en lo que decía Elizabeth, donde surge el concepto de etnoeducación. Porque tiene que ver con esa idea del control cultural. Cuando Bonfil Batalla hablaba del control cultural, se refería a que esos mismos pueblos deberían de tener la administración de su proyecto de desarrollo. Y administración significaba o significa que no solamente esto lo llevan al plano teórico, pedagógico, sino que tienen la capacidad de administrar, y administrar significa manejar recursos. Entonces, un poco ese proyecto de la educación, pero del sistema de educación propio, lo que plantea es eso. Nosotros no solamente
damos los planes de estudio, no, sino que administramos los recursos, nombramos nuestros maestros, decidimos nuestro proyecto pedagógico, cómo se debe desarrollar, establecemos nuestro proyecto educativo y si bien es cierto, van a tener que rendir cuentas al Estado, digamos, hay una mayor capacidad de autonomía, no solamente en la orientación pedagógica, sino también en el ejercicio administrativo, en el gobierno escolar y administrativo. Bueno, eso pasa obviamente por una asignación de recursos, que es otro asunto. Y ahí donde yo digo, en el caso afro es distinto, porque hay un elemento que aquí siempre es fundamental entender. La legislación colombiana, como está establecida, reconoce, ¿cierto?, que los pueblos indígenas son autónomos en sus decisiones, en su sistema educativo propio, en el sistema de justicia propio, en el sistema de educación propio. Pero no solo lo reconoce, sino que también genera mayores condiciones presupuestales para que esos procesos se den, que no es el caso de los afro. Entonces, mientras los resguardos y los cabildos son autoridades que deciden, ¿sí?, sobre lo que consideran, en este caso, su proyecto educativo, pongamos en el caso los consejos comunitarios. Los consejos comunitarios son instancias solo de consulta. Por lo tanto, un maestro, un consejo comunitario, ¿cierto?, en el río Naya, o en Melpatía, o en Buenaventura, no, por norma o por campo jurídico, no le puede obligar a un maestro o una institución a decirles que el proyecto educativo nuestro es este, debe ser así. El maestro le va a decir, pues digamos, mi jefe es el rector, ya sigue predominando el sistema educativo oficial. Yo creo que ahí también se ha generado pues una brecha, eso que hablaba de desigualdad, tanto en el reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo, por ejemplo, ahora que se está planteando? Entonces, el famoso estatuto docente afrocolombiano, que está en el Congreso. Es decir, que esos consejos también tengan la capacidad de decidir, de nombrar los maestros. Entonces, aquí se han generado pues dos procesos muy distintos, que inclusive eso también se expresa mucho en que se llama la educación universitaria. Cuando uno ve los orígenes de las licenciaturas, pues eran indigenistas fundamentalmente, sus currículos, sus planes, sus visiones. Lo afro, digamos, ha ido también abriéndose un lugar de diferentes contextos, en especificidades de cómo esos programas se han ido también reconfigurando. Entonces, las dos están inscritos, los proyectos están inscritos pues en ese reconocimiento al multiculturalismo, solo que ese reconocimiento tiene unos trámites administrativos, legislativos distintos, y también le da una mayor posibilidad a unos que a otros. Y eso no se trata cuando plantea esa diferencia y esa desigualdad, de poner en contra del indígena con lo afro, no, son procesos. Yo siempre planteo, pues, evidentemente el movimiento indígena, quizás por todas estas dinámicas históricas y el reconocimiento que ha tenido con el Estado, tiene una cierta consolidación que a la hora de la negociación y la concertación, pues le da cierta fuerza que quizás el proyecto afro lo está buscando, pero todavía le falta mayor consolidación, y eso pues también se expresa en los modelos de la educación. Entonces, la educación propia hay que entenderla relacionada con la etnoeducación, es la manera como los indígenas, el movimiento indígena abandona un concepto que hoy considera estatalizado, pero la educación propia también se da en un modelo de Estado. Es decir, no es que, aunque se plantee descolonizador, autónomo, pues también los recursos con los que va a operar o funciona son los recursos públicos, los recursos del Estado. Lo que quizás las poblaciones afro, por otras características, por su misma forma organizativa, por su también dispersión geográfica, territorial, pues le ha costado llevar a eso.
¿qué va a pasar con ese estatuto? Eso será también materia de otra discusión y son los cambios que se vienen, inclusive en algunos sectores, porque también esto hay que decir que no hay una sola visión del movimiento, hay muchas posturas, muchos planteamientos. Algunos hablan también de la educación propia. Ya, yo por lo menos tengo mucho debate con eso. Lo planteo, yo digo, pues no se trata de hacer lo mismo en los indígenas. Se trata es que las poblaciones, las comunidades, de acuerdo a su propia configuración histórica, su realidad territorial, sus dinámicas internas y sus articulaciones en la sociedad, tienen que repensar. Entonces, a mí, pues, el proyecto de la cátedra me parece importantísimo porque es una propuesta que dialoga con la nación. No es, si hay algo más intercultural, es decir, la idea de que este conocimiento no es solo para nosotros, sino que tiene que ser un conocimiento que esté incorporado a la sociedad de la cátedra. Y por eso es muy complejo hablar de educación propia para las poblaciones afro, sociedades que han estado, o hemos estado integrados históricamente al proyecto de nación, que ha buscado un reconocimiento de su ciudadanía, ¿sí? Que la gente afro, mayoritariamente, vamos a las escuelas oficiales, ¿sí? Nos formamos en un modelo. Entonces, ¿cómo es más bien permear ese sistema educativo, incorporando este conocimiento, estas realidades, que el magisterio entienda que pensar la nación implica también pensar la afrocolombianidad y viceversa? Y ahí, digamos, hay una opción que todavía no se ha agotado, pero que de algunos sectores, pues también dicen no ha sido tan efectiva. Pero el problema no es la estrategia como tal, sino la apropiación que se ha hecho. Y yo creo que, digamos, también hoy las urgencias de otras necesidades, ¿sí? Las tierras, el conflicto armado, indudablemente tienen que ver con esto, ha hecho que un poco, inclusive los mismos movimientos no tengan... no estén como tan centrados en las demandas educativas cuando la gente pues sigue yendo y va a ir a las escuelas públicas o privadas, a las escuelas oficiales. Pero se trata de demandas dentro del Estado multicultural y obviamente el concepto de educación, más que el concepto, digamos, la apropiación y las propuestas, pues también han ido transformándose pues al punto que ya el movimiento la abandonó y el movimiento, pero en muchos sectores afros la siguen apropiando, la siguen considerando su proyecto y desde ese punto de vista creo que sigue teniendo una vigencia, una legitimidad. A mí me gustaría añadir algo, José, y es para cerrar. Digamos, teóricamente es otro asunto porque esto es otro seminario, hablar del multiculturalismo, específicamente el multiculturalismo latinoamericano en materia educativa, pero a mí me gustaría dejar el siguiente planteamiento. Teóricamente lo que se reconoce es que el multiculturalismo en América Latina, que ocurrió digamos, de manera eh, muy particular a finales de los 90, lo que hizo fue pues el paso adelante del que habla Kim Linka. El Estado Nacional fuera capaz de reconocer, sí, se quedaron un poco de personajes por fuera de la foto, pero vamos a seguir con el mismo modelo económico. Pero ¿qué es lo interesante del caso colombiano? Que los movimientos sociales lograron usar ese modelo multicultural para continuar con sus agendas políticas que se produjeron antes del multiculturalismo. Y ese caso no se dio ni en Brasil ni en México, en donde, por ejemplo, los ministerios de educación deciden qué es lo que hacen con los pueblos indígenas o llaman a los antropólogos para preguntarles qué es lo que hay que hacer en los territorios indígenas, como sucede en México. Eso es una especie de Vaticano de antropólogos dialogando con el Ministerio de Educación. En el caso colombiano, es interesantísimo que desde los años 80, con todas las dificultades de institucionalidad que tiene este país, hemos sido la única nación donde desde antes de la reforma multicultural, el Ministerio de Educación dialoga con las organizaciones indígenas y afro. Y eso lo digo con el conocimiento de causa que me dieron los archivos. Es decir,
están los archivos, están las publicaciones de 1980 mostrando seminarios, reuniones, talleres, en donde los funcionarios del ministerio se sentaban a conversar con las organizaciones indígenas, con las organizaciones palenqueras, con las organizaciones negras, para ver hacia dónde había que enrumbar este tema. Y eso creo que es importante decirlo también porque a veces, frente a las crisis de institucionalidad que tenemos en el país, específicamente en el campo educativo, este capítulo pierde brillo. Y personalmente, Alejandro, a mí sí me interesa mucho resaltarlo, porque eso ha sido posible es por la fuerza de los movimientos, por la inteligencia de los movimientos, y porque los dos movimientos, tanto el indígena como el afrocolombiano, produjeron una intelectualidad absolutamente vanguardista, se formaron, escribieron, investigaron, hicieron alianzas importantes también con sectores académicos, crearon institutos, centros de investigación, y entonces 3 décadas después tú tienes a un actor al que, por ejemplo, el Ministerio de Educación le tiene profundo respeto o miedo, depende. Depende un poco de cómo esté la línea ideológica del gobierno, pero en todo caso, nadie se atrevería en este país hoy a decir que se le ocurre opinar sobre qué es lo que hay que hacer en materia educativa para una región de pueblos indígenas o afro, porque sabe que se va a meter en problemas, porque ya existe un escenario político de conversación que se ganó gracias a todos estos elementos e insisto también en la perspectiva intelectual. No solo es una militancia y un activismo político sostenido en el tiempo, sino también una capacidad de reflexionar, de pensar, de escribir, de producir categorías como la etnoeducación. Es una categoría que las universidades convencionales apropiamos, pero nosotros no fuimos las que nos inventamos esa categoría. Y eso hay que decirlo siempre. Trabajamos con una categoría que vino de los movimientos sociales en los años 80. Bueno, muy Yo bien, digo muchas ahí gracias. para complementar una cosa, digamos, eso que dice Elizabeth, es tanto así que Colombia es el único país que hizo la educación una política pública. Yo creo que eso pues también demuestra la fuerza de esos procesos, de llevarlo pues a esos niveles con todas las dificultades y las fallas y los vacíos que todavía tiene y que seguramente van a ser muy difíciles de llenar, pero lo hizo. Al punto que hoy hay otros países como Ecuador, con toda la fuerza también del movimiento indígena que tiene, todavía no ha logrado hacer de la educación una política pública. Y esto empieza a replicarse en México. No sabemos cómo lo conciben ellos, pero el hecho de que la educación en Colombia se torne también en un referente para otros países, pues demuestra un poco parte de de ese proyecto y de esa fuerza que han tenido las organizaciones, obviamente múltiples alianzas para llevar este proyecto a un nivel de política pública. Ok, muchísimas gracias, José. Parece que por el tiempo tenemos que cerrar, pero yo creo que se cumplió un objetivo y es como generar provocaciones, ¿no? Para continuar esta reflexión, esta discusión. Ojalá puedan hacer ese seminario de los programas de educación, de los 10 programas, de las 5 universidades, creo que son. Y sí, para que puedan hablar, yo creo que hay unas cosas que ustedes no tocaron, por ejemplo, la relación de todo esto con los proyectos educativos comunitarios de los que habla la Comisión Pedagógica todo el tiempo y reivindica y reclama. Parece que eso le da un contexto a esto. Toda la discusión actual en el sistema educativo sobre la educación inclusiva, cómo ustedes leen eso, cómo lo ven, qué papel juega ahí la educación. Y ahora creo que se está discutiendo en el Congreso el estatuto para los maestros afrocolombianos. Entonces, ¿eso qué significa, no? Un estatuto propio. Bueno, ahí quedan muchos temas para seguir conversando. Muchas gracias a Claudia por habernos invitado. Entonces, No, muchas gracias a ustedes. Queda la conversación abierta. Tendremos que reunirnos en algún momento para seguir con esto. Por Dime. supuesto que sí. Muchas gracias de verdad por aceptar la invitación.
Y a los participantes, gracias por estar aquí. Los invitamos a la próxima sesión, que es el martes 2 de diciembre, de 5 a 6 de la tarde. Entonces, allá nos vemos. Muy buenas noches para todos. Gracias. Chao, chao. Un gusto. Chao. Chao. Chao, Eli, Bueno, chao, Claudia, gracias. chao, José.